Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio basado en Romanos capítulo 10, de los versículos del 18 al 21. En muchas ocasiones nos hemos preguntado, o por lo menos yo me he preguntado, ¿por qué y para qué Dios habrá escogido al pueblo de Israel? Tal vez para ser portador de su mensaje, para anunciar al mundo las buenas nuevas, o para que este pueblo y el mundo fuesen bendecidos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con este pueblo? En Juan 1, versículo 11 podemos leer, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Prácticamente se está repitiendo esta frase, lo suyo y después los suyos. Pero veamos, la primera referencia al decir lo suyo hace referencia al mundo, esto es, la humanidad en general. Mientras que la segunda afirmación, los suyos, es específica de la nación judía. Debido a la ceguera espiritual, el mundo no puede reconocer a Jesús como su Señor. Respecto a la segunda referencia, aunque ellos poseían las escrituras que dan testimonio de su persona y cómo vendría al mundo, ¿qué hicieron? Optaron por rechazarlo. Esto no es nuevo. Desde la antigüedad y en repetidas ocasiones, Dios y su palabra ha sido rechazado por el pueblo elegido. Y es por ello que el plan de Dios fue más allá de Israel. Romanos 10, versículos del 18 al 21 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cuáles son los pretextos que podemos detectar en este pasaje que acabamos de leer? 1. ¿No han oído? 2. ¿Acaso no conoce Israel el mensaje del Señor? Y 3. ¿No habrá conocido Israel cuál es la voluntad de Dios? Oremos, hermanos, antes de continuar. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos mis hermanos y yo de escudriñar tu palabra nuevamente. Te rogamos y te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres el mensaje que has preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestra predicación de hoy es Los pretextos de Israel y el plan de Dios para el mundo. Los puntos de nuestro estudio serán los siguientes. 1. El mensaje de Dios es para todo el mundo. 2. El llamado de Dios es también para los gentiles. 3. Las contradicciones y rebeldía de Israel. Y punto número 4. La iglesia, el pueblo de Dios y su tarea. Vayamos al punto número 1. El mensaje de Dios es para todo el mundo. Romanos 10, 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo cita en este versículo un salmo de la Septuaginta, esto es la traducción del Antiguo Testamento al griego, con el fin de mostrar que David entendió que la revelación de Dios sobre él mismo llegará hasta lo último de la tierra. El Señor envió muchas veces profetas y ahora nos ha dejado su palabra escrita. Y en este versículo, Dios está exhortando por medio de Pablo al pueblo de Israel, que al igual que muchas iglesias en la actualidad, hacen como que no oyen cuando son enviados
cuando les dicen, ¿no han oído? ¿Acaso no han escuchado la voz de Dios cuando les habla el Señor por su palabra? Cuando son exhortados por medio de maestros y de predicadores. No solo su palabra, también su palabra escrita, su palabra leída, su palabra cantada, su palabra predicada. ¿Qué pretextos puede tener un pueblo necio cuando Pablo solo está recordando las palabras del Salmo? En Salmo 119:4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Las palabras del Señor salieron por toda la tierra. Y Pablo fue un encargado de hacer gran parte de este trabajo en lo que era la tierra conocida, continuando hasta ahora por los misioneros y predicadores del Señor, llegando hasta nosotros en la actualidad. ¿Y quién continuará esta tarea para que llegue la voz de Dios hasta el extremo del mundo? La tarea del Evangelio para la iglesia es mundial. No es un asunto local y no se va a realizar si la iglesia permanece sentada en su lugar. La visión de Dios es entonces una visión global. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Punto número 2. El llamado de Dios es también a los gentiles. Sigamos leyendo en Romanos 10, ahora el versículo 19 dice así. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Nuevamente Pablo, recordando un pasaje del Antiguo Testamento para exhortar a un pueblo que se ha comportado con insensatez, nos lleva a Deuteronomio 32:21, donde dice la palabra de Dios, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Qué es esto de pueblo que no es pueblo? En ambos versículos, la referencia es para hablarnos precisamente de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Gentiles son todas las naciones que no pertenecen a la raza israelita. Estos son nombrados en general como judíos actualmente, quienes eran el pueblo escogido de Dios, y ellos menospreciaban a los gentiles. ¿Por qué? Por sus falsos y paganos cultos. Los gentiles, por lo tanto, no buscaban a Dios y en muchas ocasiones ni siquiera preguntaban por él. Versículo 20 de Romanos 10. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Los gentiles no conocían a Jehová, por lo que no tenían una relación con él, ni tampoco invocarían su nombre. Isaías 65:1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a la gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Pablo llegó a tener una relación íntima con el Señor y el Señor le dio una tarea que fue la de ser enviado para compartir este mensaje ¿con quién? Con los israelitas, pero también con los gentiles. Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. A los gentiles, a los reyes y a Israel. Por ese plan de Dios es que nosotros, sin ser hijos de las tribus de Israel, hemos sido llamados para escuchar e invocar el nombre de Dios. Punto número 3, mis hermanos. Las contradicciones y rebeldía de Israel. ¿Cuáles son los pretextos de Israel que hemos detectado en estos pasajes? No han oído. 2. ¿Acaso no conocen el mensaje del Señor? Y 3. ¿No habrá conocido Israel la voluntad de Dios? Romanos 10:21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde
y contradictor. Desde los profetas es señalada la rebeldía y las contradicciones del pueblo de Israel. Ya casi al final del libro del profeta Isaías menciona el señalamiento de Dios, quien no dejó de extender su mano de ayuda hacia un pueblo rebelde, que en vez de buscar andar por el camino marcado por el Señor, anduvo por malos caminos, siguiendo sus propios pensamientos. Leemos en Isaías 65:2: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Dios extendió su mano siempre hacia ese pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Dios habla a los suyos por medio de ¿qué? De su palabra y por sus predicadores, por lo que ninguno, al menos de los que estamos aquí, no podemos excusarnos diciendo que no hemos oído, que no conocemos el mensaje del Evangelio y que desconocemos la voluntad de Dios. Si así lo hiciéramos, seríamos igual o más rebeldes y contradictorios que los israelitas. Y el punto número 4, la iglesia, el pueblo de Dios y su tarea. El plan de Dios es para mostrar a Israel que Dios puede llamar a otros pueblos para que le sirvan. Por eso llamó a la iglesia por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro emplea conceptos del Antiguo Testamento para destacar los privilegios de este nuevo pueblo, como fuerte contraste del pueblo judío que rechazó a Jesús. Dice, real sacerdocio. Esto era un atributo exclusivo de Israel, pero que perdió por su apostasía y porque sus líderes perversos ejecutaron al Mesías. En este tiempo la iglesia ocupa el lugar de un sacerdocio real, ya que se mantiene unido y que sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, esto es, a Jesucristo. Nación santa. Israel perdió el privilegio de ser el pueblo único y exclusivo de Dios. ¿Debido a qué? A su incredulidad e idolatría. Dios reemplazó a esta nación con la iglesia hasta que acepte en un futuro al Mesías. Pueblo adquirido por Dios. En tanto que Israel fue elegido por Dios para ser su pueblo, la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo Jesús por y para Dios. Por eso es un pueblo adquirido por Dios, pagado con la sangre de Jesucristo. Y así se convirtió en pueblo de Dios, como lo podemos ver en Oseas en los capítulos 1 y 2, donde se hace referencia del llamado de un pueblo compuesto por judíos y gentiles. Y esto es la iglesia, la cual fue alcanzada por la misericordia de Dios. Por eso dice, ahora habéis alcanzado misericordia, y que fue llamado a las tinieblas, que fue llamado de las tinieblas en que se encontraba. ¿Hacia dónde fue llamado? A la luz admirable, al Señor, esto es, a seguir a Jesucristo. De acuerdo a este pasaje, ¿para qué fue llamada entonces la iglesia? El mismo pasaje nos dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Anunciar significa proclamar. Anunciar significa dar a conocer al que lo ignora. Anunciar que las virtudes, las excelencias y cualidades de la eminencia de aquel que nos llamó. El llamado a seguir fue a Jesucristo para reconocerle como Salvador de nuestras vidas. Pero también debemos reconocer su señorío
y servirle como el Señor. Y Él nos pide que anunciemos su evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y les dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia entonces fue llamada a salvación para ser bendecida, pero también para ser bendición para otros, compartiendo con todo el que lo necesite la luz admirable de Jesucristo. Si alguna vez te has preguntado ¿qué quiere Dios de tu vida? Los últimos versículos del Evangelio de Mateo presentan una clara imagen de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los que han decidido seguir a Cristo debemos estar comprometidos con esta visión del Señor, hacer discípulos a todas las naciones. Debemos tener el mismo objetivo del Señor, y esto es alcanzar al mundo para Jesucristo. Obedecer a Dios en un objetivo así nos puede parecer más allá de nuestro alcance, pero fíjate, no está fuera del alcance del Creador del universo. Por ello es que Jesús nos promete estar con nosotros, ¿cuándo? Todos los días y hasta el fin del mundo. Comencemos por predicar el Evangelio a toda criatura en nuestra esfera de influencia, y ésta se irá expandiendo hacia otros poco a poco hasta lo último de la tierra, hermano. Ora, hermano, para que Dios te muestre la forma que podemos hacer discípulos. Involúcrate en el trabajo de la iglesia y hagamos cada uno el propósito de ser sembradores del Evangelio de Jesús. Mi hermano, ¿estás dispuesto a obedecer la orden del Señor? ¿Estás dispuesto a ser discípulos? ¿Estás dispuesto a predicar el Evangelio a toda criatura? ¿O acaso pondrás pretextos como Israel, que fue rebelde y contradictor a la voluntad de Dios? Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu mensaje que es claro, Señor. Te agradecemos y te pedimos, Padre, que grabes en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra, para que podamos ser, Señor, parte de este grupo que comparte el Evangelio a toda criatura, para que podamos ser partícipes de este trabajo a que tú nos has llamado, de predicar el Evangelio a toda criatura, y podamos tener esa visión que tú tienes, una visión global, el mundo para Jesucristo. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.